hashtag Macu. Hoy, atención, vamos a hacer el sorteo el viernes de las 2 obras de Milo Lockett, que te la podés llevar vos. Ya hay 3.000 y pico, creo que 4.000 interesados en hacerlo. Ahora Gonzaluza te va a contar cómo se hace para participar. Esta es una de las 2 obras que vamos a sortear el día viernes, que Milo, el otro día, a partir de que hicimos una entrevista con él, nos dejó estas 2 obras para que la compartan. Yo estoy leyendo todos los mensajes, porque es mi teléfono personal, que, de paso lo tengo acá sin darme cuenta. Es impresionante la cantidad, pero la cantidad de gente que está inscribiéndose para participar de los 2 sorteos que tenemos de las 2 obras de Milo. Esta es una de esas 2 obras. Así que bueno, me voy a acercar a Gustavo Marangoni mientras ya estamos trabajando con ese tema de los cuadros de Milo Lockett. Señor Marangoni. ¿Cómo te va? Placer. Usted Igualmente. de la casa. Usted ya sabe cómo venir todo. Venimos ¿no? bastante seguido. Siempre son muy amables. ¿Cómo andás? Bien, todo en orden. Pará, hoy 2.21 el dólar. ¿Qué te parece eso? Bueno, una consecuencia lógica de una cuestión que es muy coyuntural y de la que estamos hablando todos. ¿Qué pasa con el fondo? Estamos todos ahí, a ver, hay acuerdo, no hay acuerdo, esa incertidumbre le agrega, si querés, un anabólico al dólar, y la cuestión estructural, que hay mucho peso dando vuelta y poco dólar en el Banco Central. Generalmente cuando eso pasa, la presión al dólar es mayor. Ahí el área kirchnerista empezó a hacer, creo que de Mendiguren hizo, ¿no? Un comentario como que no sería tan necesario arreglar con... Fue una voz sugestiva, ¿no? Teniendo en cuenta a quién pertenece. Sí, ¿Cómo lo ves a eso? No sé si fue el Vasco, pero he escuchado que algunos tratan, vamos a decir así, de hacer de la necesidad virtud. Yo te diría, si es parte de una estrategia de negociación... Es buena, hacer de la necesidad virtud es algo muy de política, ¿eh? Claro. Se aplica mucho en la política. Pero yo te diría, si es parte de una estrategia de negociación, vos y yo nos estamos peleando por algo, estamos negociando algo. Entonces, hay algunos de los míos que se hacen medio los loquitos y dicen, no, yo sí lo agarro. Después digo, che, mirá cómo están, ayúdame porque, viste, no lo puedo contener. Si es eso, y dicen eso pero no lo creen, vamos a decir así, está dentro del ritual de una negociación. Distinto es si alguien cree que eso realmente puede ser posible. Que vos podés no arreglar con el fondo, tener esta situación de estrés, tener el dólar a 2.21, el otro dólar a 2.30, tener 1.500 millones de dólares en el Banco Central, inflación del 50% y decir, vengan de a uno. Cobrás, pero cobrás no en el buen sentido. Cobrás mal. Escúchame, Gustavo, faltan 2 días para que venza un pago de 730 o 33 millones. Sí, el viernes hay un pago, el lunes hay otro, claro. Entre los dos totalizan 1.100 millones de dólares, redondeando. ¿Cuál es el tema? Que el gobierno sabe que es el último que puede hacer. Supongamos que lo hace. No lo sé, ¿eh? Digo, pero supongamos que paga el viernes y el lunes. Okay. Bueno, sabemos que es el último pago. El de marzo no lo puede hacer, porque ya no va a tener los dólares. Entonces uno podría, es una especulación, no lo estoy afirmando, pero uno podría especular en decir, mira, como es el último, como es la última guita que tengo, y te la tengo que dar, bueno, la trato de hacer rendir. Y te digo, Macu, vamos a firmar el acuerdo porque yo te voy a dar los últimos, entre nosotros vamos a hacerlo en pesos, yo te voy a dar mis últimos 1.100 pesos. Prometeme que más o menos vas a arreglar la cosa. Vos me decís, no, mirá, está difícil porque vos tenés que hacer más esfuerzos al hacer. Bueno, entonces digo, no te pago nada. Ahora, lo que uno reflexiona cuando mira la estrategia del gobierno, y que a veces hace dudar si hubo tal estrategia, es la siguiente. Si vos hace 2 años que venís rigurosamente cumpliendo los pagos, ahora amenazar con que no vas a pagar suena como un poquito débil, porque vos vas a decir, como que yo te diga, falta envido y truco. Ok, pero vos desde la Cámara sabés la carta que tengo yo. Sabés que tengo 1.500 millones de dólares en el Banco Central, sabés que tengo 50% de inflación, sabés, a ver, mira, fíjate la situación tan particular en la que se encuentra nuestro país. La economía el año pasado, la economía real, recuperó un montón. Todo lo que había perdido en el 2020 lo recuperó en el 2021 y hasta un poquito más. Pero te estás quedando sin combustible porque vos necesitas dólares para muchas cosas desde el gobierno, pero no los tenés, no podés seguir creciendo o recuperando. Me encanta, está bien el planteo, lo coincido. Ahora, el punto de nuestro gobierno es que tiene 2 pensamientos, ¿no? Uno que, lo acabamos de decir, no estaría tan mal no arreglar, llámese cristinismo,
Y el otro es el albertismo, que cuando hacen méritos, el cristianismo se los boicotea un poco. Entonces, si vos sos el Estado americano, ¿dónde vas a poner tu confianza, ¿no? A propósito, el otro día asumió y presentó credenciales el nuevo embajador. Es un abogado que, como vos, conoce mucho de economía. Digamos, no me parece que lo hayan traído como paracaidista, sino que debe ser un tipo que debe trabajar en ese aspecto. ¿Cómo ves eso? A ver, Macu, yo creo que es como decís vos, pero a la vez es un poco más complejo y complicado, que no es lo mismo. Es cierto, en el gobierno, digamos, hay, por decirlo así, como dos tendencias, pero en realidad es más complicado, porque el gobierno está, los italianos decían lotizado, la lotización, decían en una época, es decir, hay distintos grupos que tienen pedazos. Entonces es muy difícil, por ejemplo, es sabido que muchas veces entre el presidente y la vicepresidenta no hay, acá el amigo Campolongo, no hay Alcoyana, aquello que decía el general Perón, no hay unidad de concepción para la unidad de acción. Pero te pasa también que a lo mejor tenés ahora un jefe de gabinete, que es jefe de gabinete, y un canciller que todavía oficia en algún aspecto como jefe de gabinete. Entonces, Maquiavelo escribió hace más de 500 años fracasó una frase, como jefe de gabinete, Cafiero. Y de alguna manera sí. ¿Y todavía se mete ahora? Y bueno, ¿pero por qué? Porque Santiago Cafiero era el jefe de gabinete que quería Alberto Fernández. Lo tuvo que correr por los resultados posteriores a la PASO, no porque quería, sino porque de alguna manera le hicieron una oferta que no podía rechazar, vamos a decir. También Losardo quería estar, ¿no? Bueno, Alberto que la quería tener a Losardo también, ¿no? Entonces ahí vamos al eje a la cuestión del asunto. Maquiavelo dijo hace 500 años, las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Muchas veces es muy fácil reunirse por estar en contra de alguien. Listo, venciste a ese alguien, ¿qué haces ahora? Ah, no, pero yo no quiero hacer lo mismo que vos. Yo tengo un punto de vista distinto. Entonces torna muy complicado el asunto. Gustavo, fuiste presidente del Banco Provincia, sos un tipo que sabés mucho de economía. Obviamente si estuviste ahí, fuiste vice, fuiste presidente, etc. A ver, bajemos un poco el tema, ya dejemos el dólar del Estado, digamos, esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, y vayamos a la confianza de la gente. ¿Por qué la gente obviamente no confía en el peso y confía en el dólar? ¿Cómo cambiar eso? ¿No? Porque el dólar no para de subir, pero es porque no para de que todo el mundo ahorra en dólares y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la confianza. Bueno, en primer lugar es un fenómeno que tiene muchas décadas. Mira, ya en 1939, en la avenida Corrientes, había un espectáculo de teatro que se llamaba El dólar se puso cabrero. 1939. Eso fue creciendo con el paso de los años. Del Rodrigazo para acá, el peso perdió la reserva de valor. Es decir, a ver, me acuerdo que el gran Tomás Bulat lo decía de una manera extraordinaria. Un crack, un genio, un tipo divino, una gran persona. Y una gran pérdida, por supuesto, como persona y para la economía. Tomás decía, imagínate que un día vas a tu placar, metés la mano en el saco, que hacía mucho que no lo usabas, y te encontrás con 100 mangos y decís, uy, 100 mangos, uy, hace un año, nada, mirá, es nada. Te encontrás con 100 dólares, es una fiesta. Lógico. Bueno, el problema es cuando se destruye la capacidad de reserva de valor de una moneda. Ahora, en la Argentina, de hecho, la propia vicepresidenta, ya en octubre, cuando el dólar había llegado por primera vez a 195 mangos, dijo, la Argentina es una economía bimonetaria. Es cierto, tenemos dos monedas. Bueno, ahora que está de moda el poliamor y que y felizmente en el ámbito de la vida individual se sale del placar, salgamos del placar los argentinos, tenemos dos monedas. Tenemos una moneda del corazón y tenemos una moneda biológica y las dos son nuestras monedas, el peso y el dólar. Ni suprimir el peso como moneda, pero también evidentemente algo hay que hacer, porque si las propias estadísticas oficiales te dicen que hay 250.000 millones de dólares de argentinos que están en caja de seguridad, en el exterior, atrás de un par de medias. Hay 400.000 millones, bueno, no 250.000. Yo hablo con las estadísticas que dan las oficiales. Después hay estimaciones que las amplían y probablemente sean ciertas. Está bien. Pero lo que digo es, bueno, si vos tenés esa enorme cantidad, imagínate que mañana Macu presidente, confiable, etcétera, primer día decís, muchachos, todos los que quieran confiar en esta etapa nueva de la Argentina, pongan sus dólares en el banco. Van a decir, mira, sos bueno, un tipo algo divino. parecido hizo Pratgay, ¿te acordás con el gobierno de Macri? En realidad, el gran blanqueo, ¿no? Sí, pero ese blanqueo tuvo muchos cuestiones, a mi criterio, ¿no? Por supuesto, criticables. Que vos hiciste un blanqueo, y ese blanqueo de los 120.000 millones de dólares que se registraron, 100.000 quedaron en el exterior.
Y vos necesitás... O sea, no es un blanqueo contraer plata acá Claro. para invertir. Hay una pequeña diferencia, tributa más el que lo tiene en el exterior declarado que el que lo tiene acá, pero vos necesitás que el dólar que está acá y que muchas veces por distintos motivos, en algunos casos es ilusión. Sí, que produzca ese dólar. Acá la gente no viene a producir. Ahora, pero Gustavo, ahí está el tema de la confianza. La gente no quiere poner sus dólares a trabajar, pero a cambiarlos a pesos. Y va a llevar tiempo, porque, a ver, vos mencionabas recién, uno que estuvo del otro lado del mostrador sabe que estar en la función pública es más difícil, las cosas no son tan sencillas de hacer. Uno viene, me siento acá, amablemente hablo con vos y digo, me gustaría que pase tal cosa, me gustaría que pase tal otra, las cosas llevan su tiempo. Y en materia de confianza, más todavía, porque todos sabemos que en el ámbito de las relaciones personales, si un amigo, un pariente, un familiar te defrauda o vos crees que te defraudó en algo, te lleva tiempo volver a darle la confianza. No va, a lo mejor, si fue una vez y por una cosa pequeña te dice, che, disculpame, me agarraste en un mal día. Si fue una cuestión grave, vos vas a decirle, no, te voy a tener en parrilla mucho tiempo antes de volver a confiar en vos. Gustavo, un país como el nuestro que está con casi 50% de pobreza y que necesita inversión, necesita trabajo y todo lo demás. ¿Cómo se consigue el préstamo, ¿no? Porque un país, vos trabajaste en el Banco Provincia, un banco que siempre otorga préstamos, como el Banco Nación, que incentiva la producción. En todos los gobiernos pasa eso. ¿Cómo hacer a esa persona que nos está mirando ahora, que dice, uy, yo, mira, me quiero poner una cosita, necesito 30.000 pesos, necesito 25.000 pesos, necesito 100.000 pesos, etcétera? ¿Cómo hace para arrancar un argentino que no tiene un peso? Ese está muy complicado. ¿Por qué? Porque si quiere ir a un banco en general y pedir un préstamo, vos tenés... el gran problema de la Argentina, y es un problema político antes que económico, es la inflación. Con 50% de inflación, es muy difícil que vos puedas pensar a mediano o a corto plazo casi, porque pensás al día. ¿Por qué un banco te va a prestar a 3 o 4 años a una tasa fija si no sabe la inflación del mes que viene? ¿Por qué si todos nos guiamos por los 5 dígitos? Estamos en un círculo vicioso, entonces. Estamos en un círculo vicioso. Obvio, ¿por qué? Porque, lamentable, ¿no? A ver, claro que es lamentable. ¿Por qué? Porque se desestimó la inflación. Ahora te pregunto acá, sí. ¿a la inflación le conviene al gobierno? Sí. ¿Por qué? Explícale a la gente. En este momento sí. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque... Es tremendo lo que decís, desde la ignorancia de la economía, que la inflación, que afecta a todo el mundo, pero más a los pobres, ¿le convenga al gobierno? Hay un aspecto en el que le conviene porque le ayuda, lo que se llama, perdón, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, licúa, de alguna manera, hace un ajuste sin que parezca que haces un ajuste. ¿Por qué? Porque el gobierno recauda todos los días. Y si aumentan los precios, y aumenta el precio de lo que sea, del pan, de la harina, de los autos, de esto o el otro, el gobierno cobra el impuesto al valor agregado, cobra el impuesto a las ganancias, cobra los impuestos en tiempo real. Y los salarios, por ejemplo, del propio sector público los paga a los 30 días. Y las jubilaciones las ajusta cada 3 meses. Por lo tanto, en esos 30 días los trabajadores y en esos 90 días los jubilados llegan tarde. Por eso cuando, yo no digo que sea con mala intención, pero cuando a veces vos escuchás que funcionarios importantes dicen nosotros queremos que los salarios le ganen a la inflación, yo creo que hay un error conceptual. ¿Por qué? Porque vos no podés pretender eso. Vos tenés que pretender que la inflación sea la más baja posible, porque si vos, si no caes en lo que pasa ahora, vos y yo, vos sos empresario, yo soy un sindicalista. Sí. Te digo, quiero... ¿En las paritarias? ¿Estamos en las paritarias? Estamos en la paritaria. Estamos negociando paritaria vos y yo. Entonces te digo, mira, como la inflación fue 51%... A Moyano en la paritaria le va genial siempre. Bueno, claro. Ahora hablamos si querés de eso. Entonces yo te digo, bueno, yo quiero, la inflación fue el 51, dame el 51. Y vos me decís, ningún problema, 51 para Marangoni. ¿Qué haces vos a los 2 segundos? Lo trasladás a precios. Yo que me beneficio supuestamente como trabajador asalariado, me perjudico como consumidor porque vos aumentaste lo que vendés inmediatamente. Pero el tema se agrava más todavía, porque en realidad, trabajadores que tengan sindicatos que los defienden en la Argentina, hay 9 millones. Los otros 12 millones están en la economía no registrada. No tienen quien los defienda. La informal. Totalmente. Ahí seguramente Carlitos Campolongo está escuchando atentamente y quiero pedirle si participa. Carlos, te escucho. Gracias, Macu. Hola, ¿qué tal, ¿Qué Gustavo? tal, Carlos? Te estaba escuchando, sí, muy atentamente. Y la verdad te digo, cuando te escuchaba, estaba pensando 2 cosas. Lo primero que dijiste sobre la unidad de concepción.
no hay unidad de concepción, por lo tanto estamos tupamarizados de alguna manera. Pero no los que gobiernan solamente, eso no me importa. La sociedad argentina está tupamarizadas. Es decir, no hay esperanza, no hay proyecto. Ves a la oposición que la frase más lúcida de Patricia Bullrich es: si hubiésemos sacado las ideas del armario, hubiésemos ganado las elecciones. ¿Qué me decís vos, que sos un hombre que ha estado en la función, que tenés noción política? Esto que se quiere vivir como la pospolítica, la posdemocracia, todos los valores que se manejaban ya no se manejan más, y encima con lo que vos bien describís. A ver, para ser muy claros, ayer fui a la verdulería, aumentó todo, hermano. Sí, claro, obvio. Y va a seguir esa dinámica, no va a parar. Ahora, vos tocaste una serie de temas que me parecen centrales. En primer lugar, dijiste, y yo coincido, no solo está, digamos, compartimentado o tupacamarizado el oficialismo, también la oposición. ¿Por qué? Porque la Argentina es un archipiélago. Y la política refleja lo que pasa también en la sociedad, donde vos tenés, digamos, lo que decimos siempre, vos te vas a cualquier lugar cercano de la provincia de Buenos Aires y tenés desde los sectores más concentrados y de buen pasar económico, no estoy haciendo ninguna anotación, al contrario, Hablar de una zona descripción, norte. pegado a los sectores más marginales, y cada vez con más distancias, y con distancias insalvables. Nosotros estudiamos en la escuela pública, primaria, secundaria, etcétera, y uno estudiaba con el hijo del empresario, del militar, de esto, del otro. Eso ya no pasa más hace mucho tiempo. Claro. Esta sociedad... El hijo del encargado, ¿no? Todos. Y jugábamos en la calle y era una sociedad igualitaria como yo, perdón que a lo mejor hoy arranco medio pesimista, creo que ya no se va a volver a vivir. Ahora, la obligación de la política, digamos, es tratar de que esas distancias se achiquen. Y ahí voy al otro tema que señalas vos. Esto de hacer política contra la política, hay un viejo poema que decía: tú piensas que me matas y en realidad te suicidas, sí. ¿no? Entonces, Español, yo digo, claro. pero además, mira, yo conocí sociedades a lo largo de la historia que no tenían teléfono celular, que no tenían heladera con freezer, que no tenían automóvil, que no tuviese política, no conocí ninguna. Claro. Donde hay dos o más personas reunidas hay política. Entonces, ahora, y el problema, perdóname con esto, digo, el problema de la actualidad de la Argentina es que lo que no hay es liderazgo. Entonces muchos dicen, al gobierno le falta un programa económico, le falta liderazgo, no hay un programa técnico. A ver, está bien, yo pero te digo, lo que no, pasa mira, es que acá te caes, escribo, te Gustavo, hago 10 hojas y te digo que hay que hacer esto. Le digo, Carlos, andá y hacelo. Y me va a decir, flaco, tengo que hacer política, tengo que tener liderazgo para hacerlo. Estás en un tema clave, porque el liderazgo no lo tiene el presidente, sino que lo tiene la vicepresidenta. No. Y entre ambos, más o menos. Y una cosa, cuando pasaron las elecciones, que perdió este gobierno las elecciones, Sí. ¿qué creía todo el mundo que iba a pasar? Que iba a haber diálogo. Y ese diálogo no llegó. Y vos sabés que los referentes, los últimos, Alfonsín, por ejemplo, apelaban al diálogo para hacer política. En este tiempo ese diálogo no aparece. Eso es preocupante. Pregunta, ¿eh? Bueno, eso para mí es preocupante. Te hago esta pregunta a vos. Claro que es preocupante la falta de liderazgo, porque vos llegás a cualquier lugar, vos vas a reclamar, no sé, estás enojado con la compañía que te ofrece el servicio de teléfono y estás harto de marque 4, marque 5, vas al local. Quiero hablar con el jefe. ¿Con quién tengo que hablar acá? Claro. Venís al canal y si tengo tal problema, ¿con quién hay que hablar acá? O yo quiero venir al programa, ¿con quién hay que hablar acá? Bueno, entonces el punto del liderazgo, porque te digo, está fenómeno y yo soy súper amigo de la idea de los consensos y del diálogo. Ahora, vos necesitas liderazgo para poder hablar. Necesitas que de un lado haya un líder y que del otro lado haya un líder. Mira, la Constitución del 94 podrá tener todos los gustos, te podrá gustar más, menos, etcétera. Pero había dos liderazgos en la Argentina de la década del 90, que era el de Menem y el de Alfonsín. Se sentaron y dijeron, mira, vamos a reformar la Constitución. Y nos dieron la única Constitución votada por todo el universo político a lo largo de nuestra historia. Había liderazgos. Te llevo a un liderazgo, pero económico. Sí. Cavallo lo tuvo. Sí, claro. Labaña lo tuvo. Sí. Guzmán lo tiene. Pero no, porque, a ver... Pero estamos en un gran problema, entonces. Si Guzmán no lo tiene... Cosa. Digamos, a ver, hace un año, metro más, metro menos, creo que fue en marzo, el ministro dijo, hay que aumentar las tarifas un 29%, refiriéndose a las tarifas del servicio eléctrico de gas, y un subsecretario que depende de él dijo no. Totalmente. La fiscalía y no lo alcanza. Digamos, ya está, no hace falta. Ese secretario
depende de Cristina Fernández Bueno, de Kirchner y Alberto no lo pudo parar. Perfecto, Basualdo, ¿no? Te Perfecto. referís a Entonces Basualdo. ahí tenés dos problemas. El de naturaleza política que acabo de describir, pero un problema de naturaleza económica. El tema de los subsidios. Mirá, que vos subsidies el transporte tiene lógica en el sentido de que le permitís al laburante viajar pagando poco a su bien. trabajo o a ver a la familia, etc. A ver, nadie viaja 8 veces en colectivo en un día porque el colectivo esté barato, ni en tren. Ahora, si la electricidad o el gas están a un precio absurdo, todos lo usamos irresponsablemente. Entonces yo digo, entre Aranguren, que te aplicaba un roscazo de 1000% en un año, y el congelamiento de una tarifa que es lo que te explica prácticamente todo el déficit fiscal que hay, tiene que haber No hay algo, un porque no término puede medio. ser que los argentinos pasemos de bañarnos con agua helada a pasarnos a bañar con agua hirviendo, porque eso, hasta en las películas lo vemos, es una tortura. Claro. Gustavo, Carlitos, ¿querés hacer otra consulta? Te escucho, porque No, debes me estar ahí con quedé- ganas me de quedé, participar. Por supuesto, escuchándolo muy atentamente. A ver si podés, vos que sos un tipo creativo, imaginativo, más allá de los diagnósticos que coincidimos todos, ¿qué harías vos si fueses presidente? Mirá. Es que si yo te doy una contestación, me contradigo en qué sentido. Con Si lo yo del fuese liderazgo. presidente, es decir, uno dice, bueno, olvídate de mí. Digo, el próximo o la próxima presidenta de la Argentina tiene que ser una persona que tenga la capacidad de liderar. Liderar tiene que ver muchas veces. Que no es ser famoso, ¿eh? ¿Eh? Que no es ser famoso, No, celebrity, no, mediático, no. Mirá, etcétera, etcétera. a mí Es me tener gusta- ideas políticas, que es lo que no Bueno, hay. a mí me gusta contar humildemente. siempre una anécdota de Henry Ford, que fue de los autos, ¿no? Sí. Y que él dijo, si yo hubiese escuchado lo que la gente me pedía, tendría que haber construido caballos más rápidos. Innovó, creó el automóvil. Entonces digo, de alguna manera a lo mejor todos los argentinos estamos pidiendo caballos más rápidos y un líder es el que te dice, ahora pasa por otro lado. Ese liderazgo es asumir, a ver, está muy bien y además yo trabajo con las herramientas de las encuestas, las leo todo, pero eso es una herramienta, es solamente una herramienta. En realidad, la intuición, que Henry Bergson, un gran filósofo, decía Sí. es una forma superior del conocimiento, decía, es algo que caracteriza a un liderazgo. Churchill no tenía encuestas en 1940, las encuestas le hubiesen dicho, firmá con el bigote. Y no hizo eso, lo enfrentó porque tenía la convicción de que Hitler era el mal y tenía razón. Y era una convicción y dijo, mira, acá no va. Yo sé que la gente quiere la paz, ¿quién no querría la paz? Pero hay circunstancias en que no se puede. Claro. Eso es liderazgo. Voy a un ejemplo histórico, Gustavo. extremo, no estoy diciendo que nosotros estemos en una situación así. Interesantísimo lo que estás diciendo. Te voy a hacer 3 últimas preguntas. Sí. Voy al politólogo. Voy a dejar un poquito el analista económico que sos también para ir al politólogo y hablar de liderazgo. ¿Cómo, faltan 2 años para que termine este gobierno, acaba de perder una elección trascendental, ¿cómo ves esa cuestión? Lo estamos hablando, estamos merodeando el tema, con el tema Cristina, vicepresidenta, el presidente Alberto. Entonces, ¿cómo ves esa cuestión? En un rato vamos a poner unas imágenes desde Honduras que está la vicepresidenta. Pero, ¿cómo ves esa situación? Y después te quiero llevar al liderazgo. Recién hablábamos del liderazgo, el de la oposición. ¿Quién maneja ahí? Pero empecemos por el oficialismo. Bueno, me parece que esto va a seguir así. De acá al 2023 va a seguir así. Vos me decís, ¿te gusta que siga así? No, va a seguir así. Porque hay una suerte de empate. Estamos A en ver, problemas entonces. Sí, ¿por qué? Digamos, porque Cristina tiene un capital político que le permite, digamos, decir soy la parte más importante del frente de todos, Claro. pero de las puertas Tiene los para votos, decís afuera vos, tiene un tiene los- montón de limitaciones para poder, digamos, articular con los distintos sectores de la sociedad. Y Alberto Fernández, que es el presidente de la República, digamos, tiene muchas limitaciones en cuanto a su forma de poder moverse, etcétera, porque es como que tenés que estar como esos malabaristas chinos que tienen 1000 platitos buscando que ninguno se le caiga al piso para que no se le rompa, y es tanto el esfuerzo, y esto lo ha dicho él. Al comienzo él dijo, mi tarea es que no se disuelva la unidad. Y vos decís, es muy agobiante, en primer lugar, estar siempre preocupado porque no se te disuelva lo que creaste, pero además la función de un presidente es gobernar. Claro. Respecto de la oposición, también vamos a tener que esperar hasta 2023. ¿Por qué? Porque en los regímenes presidencialistas no hay jefe de la oposición o jefa de la oposición. En los regímenes parlamentarios sí.
El jefe de la oposición es el jefe Ahora, de la ahí- bancada del ahí, Partido Gustavo, Popular en Gustavo, España o cosas. Ahí hubieron unos movimientos que son, o sea, la gente los fue observando, ¿no? Larreta, que se trata de desmarcar de Macri, pone a Vidal en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Bullrich, que está más cercana a Macri, critica la elección que hace la propia Vidal, que ahora cae medio en desgracia con el tema del espionaje en la provincia de Buenos Aires, etcétera, todo lo que ya sabemos. Ahora bien, se juntan Macri con Larreta hace pocos días en Villa Langostura, y ¿cómo sigue eso? Porque vos creés, y la pregunta es esta, además de lo que te dije recién, ¿Macri entrega ese lugar? ¿Se lo da así en un paquetito y le dice Larreta, seguí vos? Mira, yo creo que nadie en política, mucho menos alguien que fue presidente, que además de haber sido presidente fue y es futbolero, y sacó un libro que se llama Primer Tiempo, está pensando en que lo de él ya fue. Después el tiempo y las circunstancias dirán si puede volver como candidato, si puede volver como elector, si puede volver como influyente, como uno más, como nadie. Pero, a ver, de la política no se retira nadie. Y hay una cosa, Macri hace mucho tiempo que se recibió de político. Durante un tiempo bastante extenso, había algunos que le dieron una gran ventaja, lo subestimaron. Dijeron, viene del fútbol, de la política, no entiende nada. No. Político nato. ¿Te gusta o no te gusta? Pues vos juzgás su gobierno y decís, mirá, a mí no me gusta cómo terminó, ni cómo hizo. Eso es otra historia, son otros 100 pesos, pero es un político. Y los políticos no se retiran. Los políticos no se retiran. Alfonsín había tenido un accidente automovilístico gravísimo. En el sur. Y a las 2 se repuso y siguió haciendo política. Menem tenía 90 años, estaba sentado en el Senado haciendo política. Néstor Kirchner había tenido un episodio de salud que lo comprometía y fue al acto famoso del Luna Park cuando todos los médicos le decían, ni se te ocurra salir de tu Después de la casa. carótida de acá de la... Exactamente. De la intervención acá en Arcos. La política tiene ese fuego sagrado, es una vocación. Y una vocación es de tiempo completo. Vos no hacés política de 8 a 12 y de 14 a 16. Tenés razón. Tenés razón. Gustavo, ¿en qué andás? ¿Cómo andás? Bien, ¿Cómo muy está bien. tu vida? Estamos- Te hago unas últimas preguntas personales. ¿Cómo va? Bien, trabajando de hace 6 años con Fabio, mi amigo Fabio Rodríguez, mi amigo y socio en la consultora, dando clases, dando charlas. Hay un tema que, y te hago esta última pregunta, Sí. hay un tema que el otro día hablaba también con una analista política. ¿Cómo ves el tema de la juventud? Porque una cosa, hay toda una gran masa que empieza a votar, que ya votó, que empieza a votar. Milei sedujo a mucha parte de eso, de derecha y de izquierda. ¿Cómo ves esa gran masa que, por otro lado, es sumamente importante para los políticos? A lo mejor empiezo con cierta contradiciéndote en algo. No creo que la juventud sea una gran masa, ni creo que la juventud como un todo exista. Una cosa es la realidad de los jóvenes libertarios que se identifican con Javier Milei, etc. Una cosa es la juventud que está en el conurbano o en los conurbanos profundos que tiene el país y que tienen una realidad tremenda, tremenda. Es decir, nosotros pudimos advertir lo que fue la pandemia cuando veíamos que con escuelas cerradas, con templos e iglesias cerradas, con clubes cerrados, había gente que no se podía quedar en la casa viendo Netflix. Claro. ¿No? Entonces digo, no es la juventud, es decir, todos tenemos la tendencia a generalizar. Nosotros decimos los jóvenes, los adultos mayores, los maduros, las mujeres, pero es decir, son generalizaciones que son una comodidad conceptual, no existe. Entonces, la realidad de los jóvenes libertarios no es la realidad del pibe que ve que los padres... A ver, cuando salgo de acá o entro acá y vos ves pibes que están cartoneando y tienen 8 o 10 años y están con los padres que están trabajando y que se están rompiendo el lomo de una manera que a vos te hace retroceder al siglo XIX o XVIII o XVII, porque lo ves arrastrando tracción a sangre, pero a sangre humana, y ves esos chicos de 8 o 10 años que no es vida, que ¿no? están, No es bueno, vida. entonces No es vida. digo, ese es un fragmento de la juventud que es muy grande, Claro. que es muy grande. Cuando vos ves, la cantidad de los ninis, de los que ni trabajan ni estudian, vos decís, tenemos una hipoteca enorme. Porque eso tampoco es una cuestión de voluntarismo, de que yo miro la cámara y le digo, bueno, chicos, en marzo a la escuela. Porque los padres tienen que ganarse el sustento y necesitan muchas veces que el hijo trabaje.